Buenas, soy el doctor Rives Escudero, oftalmólogo especialista en córnea y superficie ocular, y hoy les voy a hablar sobre el manejo básico de medicación oftalmológica. Algo que tiene bueno al utilizar gotas es que estamos actuando directamente en el órgano blanco. Cuando tomamos alguna medicación bioral, esta medicación tiene que pasar al tracto digestivo, pasa a la sangre y después llega al órgano blanco. Cuando ponemos una gota en la superficie estamos actuando directamente ahí. Pero tenemos que tener en cuenta que esta medicación también puede producir trastornos sistémicos, porque esta medicación se absorbe por la sangre y también por el conducto lacrimonasal, pasa a la nariz y se absorbe por el tracto digestivo. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien las contraindicaciones de esta medicación que estamos utilizando. Otro concepto importante es que cuando queremos poner dos gotas y las tenemos que poner juntas, siempre las tenemos que separar 10 minutos. ¿Por qué? Porque si no, una gota va a lavar a la otra. Y actualmente existen dos tipos de presentaciones, lo que son las lágrimas o los colirios, que es lo que más frecuente vemos, y los ungüentos. ¿Qué son los ungüentos? Es como si fuera un colirio de liberación prolongada. Sirve para aumentar el tiempo de permanencia de la droga en la superficie ocular y tiene un efecto adverso. Es que generalmente cuando uno se pone un ungüento, los pacientes ven borroso un par de minutos. Algo que es importante es tratar de repasar cómo es la lágrima normal. Y yo cuando entré en la residencia de oftalmología, a mí me enseñaron que la lágrima de los pacientes tiene tres capas. Una capa de agua, una capa de aceite y una capa de proteínas. Y esto es lo que tratan de imitar la mayoría de los laboratorios, pero es muy importante que entiendan que las lágrimas que tenemos y las que tienen los pacientes, además de tener esto, tienen electrolitos, tienen factores de crecimiento, tienen propiedades antibacterianas, cosa que además de tener un efecto lubricante, tiene un efecto trófico y metabólico. ¿Por qué les explico esto? Porque el objetivo de los tratamientos actuales es mejorar la propia lágrima en los pacientes y en el caso que no se pueda, seleccionar la lágrima artificial que mejor se adapte a las necesidades o los requerimientos de cada paciente en particular. Y por eso ustedes van a ver que en el mercado existen una gran gama de productos. Tenemos lágrimas con bioadhesivos como el polietilenglicol o la hidroxipropilmetilcelulosa, que son bioadhesivos que están más bien destinados a ojos secos leves o moderados, lágrimas que tienen carbómer, que están más destinados a ojos secos más severos, mucopolisacáridos como el HP-Guar, que son lágrimas que están destinados para ojos secos que tienen alteración de la capa de mucina, otras lágrimas que tienen aprotinina, que es una enzima que digiere los filamentos o esas lágrimas cuando tienen mucha secreción, y hay otras lágrimas que tienen nanopartículas lipídicas que están más destinados en los pacientes que tienen alteración de la capa lipídica. ¿Por qué les explico esto? Porque lo importante es que saber que cada lágrima está diseñado para un tipo de ojo seco en particular y lo importante es saber qué requerimientos tiene el paciente para poder indicar la mejor droga que se adapte a esa superficie. Otra medicación que se utiliza con frecuencia en la oftalmología son los descongestivos. Estos medicamentos lo que generan es una vasoconstricción de los vasos y cuando el ojo está rojo genera que se blanquee. Lo importante es tener en cuenta que el ojo se pone rojo por algo y cuando uno utiliza esta medicación uno puede enmascarar la patología que genera este ojo rojo. Además, muchos pacientes utilizan esta medicación en forma crónica y lo que se hacen dependientes y después cuando uno suspende, los vasoconstrictores generan un ojo rojo rebote. Y también es muy importante tener en cuenta que esta medicación está contraindicada específicamente en los pacientes hipertensos porque pueden aumentar la presión arterial. Otra medicación que utilizamos con frecuencia son los antialérgicos, es que son bastante frecuentes en esta época de primavera-verano. En este caso utilizamos drogas como los antihistamínicos y los inhibidores de mastocitos, drogas como el cromoglicato de sodio o lopatadina o ketotifieno, que tienen como función tratar de estabilizar el mastocito, que es la célula que se degranula y genera los síntomas de la alergia. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en estas drogas? Es que tienen un tiempo de acción, no actúan en forma inmediata y más bien están destinados en ojos con una conjuntivitis alérgica más bien leve a moderado. Por lo tanto, es como la medicación ideal para tratar a un alérgico en la etapa de profilaxis, cuando yo quiero que este paciente no tenga recurrencias en lo que es la inflamación. Probablemente la vedette de todas las drogas, tanto en la oftalmología como en la clínica, son los corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides actúan en todas las etapas de inflamación.
Los corticoides en oftalmología tenemos diferentes tipos, desde corticoides suaves como el loteprednol, corticoides de mediana potencia como la dexametasona o corticoides muy fuertes como la prednisolona. Estos corticoides desinflaman rápidamente la superficie ocular y esto lo que hacen es que los pacientes los quieren usar con mucha frecuencia, pero hay que tener mucho cuidado porque estas medicaciones utilizadas a mediano y largo plazo pueden generar efectos adversos, específicamente el desarrollo de cataratas, que a veces pueden necesitar una cirugía, y también el aumento de la presión ocular, que muchas veces es irreversible aún suspendiendo lo que es la medicación. Otra medicación que utilizamos con frecuencia son los antibióticos, y para esto tenemos que saber que los antibióticos están destinados a tratar las bacterias. Hay dos grandes grupos de bacterias, las bacterias gram negativas y las gram positivas, y cada antibiótico está dirigido como un subtipo de familias. En la oftalmología utilizamos los macrólidos como la eritromicina, más bien para las bacterias gram positivas, los aminoglucósidos como la tobramicina, más para el rango de bacterias gram negativas, y tenemos antibióticos de amplio espectro que actúan tanto en las bacterias gram negativas y gram positivas como son las quinolonas, como la ciprofloxacina o moxifloxacina. Pero hay que tener en cuenta que la utilización desmedida de los antibióticos puede generar resistencia y este antibiótico que hoy utilizamos en el paciente puede ser que más adelante no nos sirva. Por lo tanto, hay un objetivo de tratar de no utilizar este tipo de medicación en forma empírica. Y otra droga que hay que tener mucha precaución, especialmente al prescribirla, es la utilización de anestésicos. Los anestésicos los utilizamos los oftalmólogos para operar, para sacar un cuerpo extraño, pero en los pacientes que tienen patologías en la córnea o que le entra una basurita, generalmente tienen mucho dolor. Y lo que nunca hay que indicarles es un anestésico. ¿Por qué? Porque cuando uno indica un anestésico, le inhibe el dolor al paciente y esto hace que la úlcera de la córnea pueda profundizarse y llegan casos a donde hay perforaciones oculares. Yo lo que les explico a los pacientes es que para que tu cuerpo mande las señales para curarse, tu cuerpo tiene que sentir dolor. El dolor son las señales que tienen las células para mandar a esa zona que se necesitan. Cuando uno inhibe el dolor con estos tipos de anestésicos, lo que corre riesgo es justamente de llegar a una perforación ocular y es bastante frecuente de ver pacientes que se roban anestesia de los consultorios o que se prescriben o autoprescriben anestésicos y generan con estos cuadros de extrema gravedad en lo que es la superficie. Por lo tanto, para concluir, es muy importante que tengan en cuenta que no todas las lágrimas artificiales son iguales, cada superficie ocular requiere probablemente una droga distinta. Tienen que conocer muy bien los efectos adversos sistémicos de las gotas y tratar de evitarlos en los pacientes que saben que le podemos traer un problema y siempre educar a los pacientes por los efectos adversos a mediano y largo plazo de las gotas, específicamente los corticoides, que son las medicaciones que más utilizan los pacientes y uno les tiene que decir a los pacientes que lo utilicen en forma corta y con ciclos cortos y siempre bajo control oftalmológico. Muchas gracias y ante cualquier duda me pueden consultar.